El sol del verano de 1913 caía implacable sobre las calles polvorientas de Rosario, Sinaloa. El pueblo, pequeño y olvidado entre la sierra y las planicies, vivía al ritmo del campo y del comercio modesto. La carnicería de don Ramiro Salazar se encontraba en la esquina de la plaza principal, un edificio de adobe con paredes gruesas que mantenían el interior fresco incluso en los días más calurosos. El olor a carne fresca y hierro se mezclaba con el aroma del cilantro y los chiles que vendían en el puesto de al lado. Ramiro era un hombre robusto, de manos grandes y brazos fuertes, curtidos por años de trabajo con el hacha y el cuchillo. Su mandil blanco, siempre manchado de sangre, se había convertido en parte de su imagen. Los clientes llegaban temprano cada mañana, formando fila para comprar los mejores cortes. «Don Ramiro tiene la mejor carne del pueblo», decían las señoras mientras elegían entre costillas y bisteces. Nadie cuestionaba la calidad de su producto ni la dedicación con la que atendía su negocio. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más relatos. Pero en ese verano de 1913, algo comenzó a cambiar en Rosario. Primero fue Joaquín Mendoza, un jornalero que trabajaba en las haciendas cercanas. Su esposa, Carmen, llegó a la presidencia municipal con los ojos hinchados de tanto llorar. «Mi marido no regresó anoche», le dijo al escribano, un hombre delgado de bigote cano, llamado Abundio Reyes. Salió al pueblo a comprar tabaco y nunca volvió. Abundio anotó la denuncia con su pluma de tinta negra, asintiendo con gravedad, pero en el fondo pensó que Joaquín probablemente había huido con alguna mujer o estaba perdido en una cantina. 2 semanas después desapareció Esteban Flores, un comerciante que vendía telas y mercería. Su hermano, Federico, recorrió cada rincón del pueblo buscándolo. Esteban no se iría sin avisar, insistía Federico ante quien quisiera escucharlo. Tenía negocios pendientes, dinero que cobrar, algo malo le pasó. Pero nuevamente las autoridades restaron importancia al asunto. En un pueblo como Rosario, la gente iba y venía. Se mudaba buscando mejores oportunidades o simplemente desaparecía por voluntad propia. La tercera desaparición fue la que encendió las primeras alarmas. Matilde Cruz, una joven de 20 años que ayudaba a su madre en la venta de pan, salió una tarde de agosto y nunca regresó. Su madre, doña Refugio, era conocida por todos en el pueblo. El dolor de perder a su hija la consumió de tal manera que enfermó de tristeza. Las mujeres del mercado comenzaron a murmurar, a intercambiar miradas preocupadas. 3 personas en 2 meses, decía una. «Esto no es normal», respondía otra. El padre Anselmo, párroco de la iglesia de San José, decidió tomar cartas en el asunto. Era un hombre mayor, de cabello blanco y voz pausada, pero con una determinación férrea cuando se trataba de proteger a su comunidad. Una mañana, después de la misa, reunió a los hombres más respetables del pueblo en el atrio. «Debemos formar grupos de búsqueda», propuso. «Alguien tiene que saber algo. Estas desapariciones no pueden ser coincidencia». Entre los reunidos estaba Gilberto Montes, un ranchero de carácter fuerte y mirada penetrante. «Yo he notado algo extraño», dijo con voz grave. «Los perros de mi rancho, que siempre andan husmeando por todos lados, evitan pasar cerca de la carnicería de don Ramiro en las noches. Se quedan aullando a lo lejos, como si sintieran algo malo». Sus palabras causaron un silencio incómodo. Ramiro era un miembro respetado de la comunidad, siempre dispuesto a ayudar, generoso con quienes no tenían para comer. «No podemos acusar a un hombre honrado por el comportamiento de unos perros», intervino don Macario, el dueño de la tienda de abarrotes. «Ramiro ha sido buen vecino, buen cristiano,
Esto me parece una barbaridad. El padre Anselmo levantó la mano pidiendo calma. Nadie está acusando a nadie, dijo con firmeza. Pero tampoco podemos ignorar ninguna pista. Propongo que observemos, que prestemos atención a todo lo que parezca fuera de lo común. Esa misma tarde, Federico Flores decidió iniciar su propia investigación. El dolor por la desaparición de su hermano Esteban lo había transformado en un hombre obsesionado. Comenzó a preguntar en cada negocio, en cada esquina, tratando de reconstruir los últimos pasos de las personas desaparecidas. Fue así como descubrió un patrón inquietante. Las 3 víctimas habían sido vistas por última vez en las cercanías de la carnicería. Joaquín Mendoza había comprado cigarros en la tienda de al lado. Esteban había pasado frente a la carnicería camino a cobrar una deuda. Y Matilde, según una vecina, había ido a comprar carne para la cena. Con esta información, Federico acudió nuevamente a Abundio Reyes. El escribano esta vez no pudo ignorar la conexión. Es una coincidencia perturbadora, admitió, ajustándose los lentes sobre la nariz. Pero necesitamos más que coincidencias para actuar contra un hombre como don Ramiro. Él podría arruinarnos con una demanda por difamación. Federico golpeó el escritorio con el puño. Mi hermano está desaparecido. ¿Qué más necesitan? ¿Que desaparezcan más personas? Mientras tanto, en la carnicería, Ramiro continuaba con su rutina diaria. Cada mañana, antes del amanecer, abría las puertas de madera y colocaba los cortes en el mostrador de mármol. Su ayudante, un muchacho de 16 años llamado Cornelio, se encargaba de limpiar y preparar las herramientas. Cornelio era huérfano y Ramiro lo había acogido años atrás, dándole trabajo y techo. El joven admiraba a su patrón, lo veía como un padre. Una mañana, mientras Cornelio barría el piso de la trastienda, encontró algo extraño entre los desperdicios. Era un trozo de tela, de color azul claro con pequeñas flores bordadas. Le pareció familiar, pero no logró recordar dónde la había visto antes. Guardó el pedazo de tela en su bolsillo, pensando que tal vez pertenecía a algún cliente que la había dejado caer por accidente. Esa noche, mientras cenaba en la pequeña habitación que Ramiro le había dado en la parte trasera de la carnicería, Cornelio recordó. La tela era idéntica al vestido que usaba Matilde Cruz el día que desapareció. Él la había visto esa tarde caminando por la plaza, radiante bajo el sol. El recuerdo le heló la sangre. Miró hacia la puerta que conectaba su cuarto con la carnicería y un miedo desconocido se apoderó de él. Durante los días siguientes, Cornelio comenzó a observar a Ramiro con otros ojos. Notó que su patrón desaparecía en las noches, bajando al sótano de la carnicería con lámparas de aceite. Escuchó ruidos extraños, el sonido del hacha golpeando madera o algo más denso, y percibió un olor diferente, más penetrante que el de la carne fresca, un olor que le revolvía el estómago. Una noche, cuando Ramiro salió supuestamente a comprar más hielo al depósito del pueblo, Cornelio tomó una lámpara y bajó las escaleras que conducían al sótano. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que se le saldría del pecho. La puerta estaba entreabierta. Con manos temblorosas la empujó. El sótano era amplio, con paredes de piedra húmedas y frías. En el centro había una mesa grande de madera, manchada de sangre oscura. Ganchos de hierro colgaban del techo. Y en un rincón, dentro de sacos de arpillera, Cornelio encontró lo impensable. Huesos. Huesos humanos mezclados con restos de cerdos y reses. Su mente se negaba a procesar lo que veían sus ojos. Retrocedió, tropezando con sus propios pies, y la lámpara se le cayó de las manos, apagándose contra el suelo de tierra. En la oscuridad absoluta, escuchó pasos arriba. Ramiro había regresado.
Cornelio sintió que se le acababa el aire. Gateó en la oscuridad buscando la escalera, tratando de no hacer ruido. Subió con cuidado, escalón por escalón, conteniendo la respiración. Llegó arriba justo cuando Ramiro entraba por la puerta principal, silbando una tonada alegre. «Cornelio», llamó Ramiro. «¿Estás despierto?» El muchacho corrió a su habitación y se metió en la cama totalmente vestido, cubriéndose hasta la cabeza con la manta. «Sí, don Ramiro», respondió con voz que intentaba sonar somnolienta. «Ya me iba a dormir». Ramiro asomó la cabeza por la puerta. «Descansa, muchacho. Mañana será un día largo». Cornelio esperó hasta escuchar que Ramiro se encerraba en su propia habitación antes de permitirse respirar. Al día siguiente, Cornelio no pudo concentrarse en el trabajo. Cada vez que Ramiro lo miraba, sentía que su patrón sabía lo que había descubierto. Cuando una clienta pidió 1 kilo de carne molida, Cornelio observó las manos de Ramiro preparando el corte y sintió náuseas. ¿Cuántas de esas porciones que habían vendido durante meses contenían restos humanos? La idea era tan monstruosa que le costaba mantenerla en su mente. Necesitaba contarle a alguien, pero ¿a quién? Si acusaba a Ramiro sin pruebas, nadie le creería. Era solo un muchacho huérfano sin familia ni apellido respetable. Pero si no hacía nada, más personas podrían desaparecer. La angustia lo consumía. Esa tarde, después de cerrar la carnicería, Cornelio tomó una decisión. Esperó a que Ramiro saliera a su caminata vespertina, algo que hacía todos los días para estirar las piernas, según decía. Entonces, el muchacho corrió a buscar a Federico Flores. Lo encontró en la cantina, bebiendo aguardiente con ojos enrojecidos. «Don Federico», susurró Cornelio acercándose a su mesa. «Necesito hablar con usted. Es sobre las desapariciones». Federico lo miró con desconfianza al principio, pero algo en la expresión aterrorizada del muchacho lo hizo prestar atención. «¿Qué sabes, chamaco?». Cornelio miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. «Sé dónde están, o lo que queda de ellos». Federico se puso de pie tan rápido que volcó su vaso. «Habla». Cornelio le contó todo, el pedazo de tela, el sótano, los huesos. Federico escuchó con una mezcla de horror e incredulidad. Cuando el muchacho terminó, el hombre mayor se pasó las manos por el rostro. «Dios santo», murmuró, «tenemos que avisar a las autoridades». Pero las autoridades de Rosario eran escasas y poco preparadas. El único representante de la ley era el comisario Evaristo Campos, un hombre mayor que prefería evitar problemas. Cuando Federico y Cornelio llegaron a su oficina con la acusación, Evaristo los miró como si se hubieran vuelto locos. «¿Me están diciendo que don Ramiro, el carnicero, ha estado matando gente y vendiendo su carne?», preguntó incrédulo. «Eso es una locura, una acusación gravísima». «Yo vi los huesos», insistió Cornelio con lágrimas en los ojos. «Están en el sótano, se lo juro por Dios». Evaristo se frotó la barba gris, claramente incómodo. «Mira, muchacho, entiendo que estés nervioso, que tal vez viste algo que te asustó, pero acusar a un hombre respetable sin pruebas sólidas». Federico lo interrumpió. «Las pruebas están en su sótano. ¿Qué más necesita? Vayamos ahora mismo y verá». El comisario suspiró profundamente. Sabía que no podía ignorar la acusación, por descabellada que pareciera. «Está bien», dijo finalmente, «iremos a inspeccionar. Pero si esto resulta ser una pérdida de tiempo, habrá consecuencias». Convocó a 2 hombres del pueblo para que lo acompañaran como testigos, y los 4 se dirigieron a la carnicería. Era casi de noche cuando llegaron. Ramiro estaba cerrando el negocio, limpiando el mostrador con un trapo húmedo. Al ver al comisario y a los demás, sonrió con cordialidad. «Buenas tardes, don Evaristo. ¿En qué puedo servirle?».
El comisario carraspeó, visiblemente nervioso. Don Ramiro, disculpe la molestia, pero hemos recibido una denuncia. Necesitamos inspeccionar su sótano. La sonrisa de Ramiro se congeló. Sus ojos, pequeños y oscuros, se fijaron en Cornelio. El muchacho sintió que las piernas le temblaban. ¿Una denuncia?, preguntó Ramiro con voz tranquila, demasiado tranquila. ¿De qué tipo? Evaristo evitó su mirada. Preferiría no dar detalles. Simplemente déjenos revisar y podremos aclarar todo este malentendido. Ramiro se quedó inmóvil por un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, asintió. Por supuesto, comisario. No tengo nada que ocultar. Se quitó el mandil y lo colgó en un gancho. ¡Síganme! Los condujo hacia la puerta del sótano. Cornelio notó que las manos de Ramiro temblaban ligeramente mientras abría la cerradura. Bajaron las escaleras en silencio. El olor los golpeó de inmediato. Ese olor que Cornelio había percibido días atrás, ahora intensificado en el espacio cerrado. Evaristo sacó su pañuelo y se cubrió la nariz. ¿Qué es ese olor? Ramiro respondió sin volverse. Es normal en una carnicería. Sangre, grasa, desperdicios. Cuando llegaron al fondo y Evaristo levantó su lámpara, el horror se reveló ante ellos. La mesa manchada, los ganchos, y en el rincón, los sacos que Cornelio había descubierto. Federico se adelantó y abrió uno de los sacos. Lo que vio lo hizo caer de rodillas. Huesos humanos, claramente distinguibles de los animales. Un cráneo con mechones de cabello todavía adheridos. Ropa desgarrada. Una cadena de oro que reconoció de inmediato. Era de su hermano Esteban. ¡Asesino!, gritó Federico, abalanzándose sobre Ramiro. Los otros hombres tuvieron que sujetarlo mientras el carnicero retrocedía contra la pared. Evaristo, pálido como la cal, sacó su pistola con manos temblorosas. Ramiro Salazar queda arrestado por asesinato. Su voz sonó débil, incrédula ante lo que veían sus ojos. Ramiro no opuso resistencia. Una calma extraña se había apoderado de él. Subieron las escaleras y lo esposaron en la carnicería. Federico lloraba desconsolado, abrazando la cadena de su hermano. Cornelio se sentó en el suelo, temblando de pies a cabeza, sin poder creer que había estado viviendo bajo el mismo techo que un monstruo. La noticia se extendió por Rosario como pólvora. En cuestión de horas, todo el pueblo se enteró. Las mujeres lloraban horrorizadas, recordando cuánta carne habían comprado en esa carnicería. Los hombres exigían justicia inmediata. El padre Anselmo tuvo que intervenir para evitar un linchamiento, formando un círculo protector alrededor de la comisaría donde habían encerrado a Ramiro. Durante los días siguientes, las autoridades del Estado enviaron un equipo para investigar. Exhumaron el sótano completamente, encontrando restos de al menos 7 personas diferentes. Además de Joaquín, Esteban y Matilde, identificaron a 4 transeúntes que habían pasado por el pueblo en meses anteriores, 2 arrieros, un vendedor ambulante y una mujer que viajaba sola. Personas sin familia cercana que las buscara, cuyas desapariciones habían pasado inadvertidas. El juicio de Ramiro Salazar comenzó en octubre de 1913 en el juzgado de Culiacán, la capital del estado. El caso atrajo atención nacional. Periodistas de Ciudad de México viajaron para cubrir el proceso. El carnicero caníbal de Rosario tituló uno de los diarios más importantes. La sala del juzgado se llenó cada día de espectadores que querían ver con sus propios ojos al hombre que había cometido tales atrocidades. Durante el juicio, salieron a la luz detalles escalofriantes. Ramiro confesó con una frialdad que heló a todos los presentes, que había comenzado a matar hacía 3 años. Su primer víctima había sido un vagabundo que pedía limosna. Nadie lo extrañaba, dijo Ramiro sin mostrar emoción. Nadie preguntaba por él,
Me di cuenta de que algunas personas simplemente no hacen falta. El fiscal, un abogado joven de nombre Octavio Hinojosa, interrogó sobre la venta de carne humana. Ramiro explicó con una lógica retorcida y monstruosa que mezclaba pequeñas cantidades de carne humana con la de cerdo y res. No es tan diferente, dijo, provocando gritos de asco en la sala. La textura, el sabor, con los condimentos adecuados, nadie nota la diferencia. El juez tuvo que golpear el mazo repetidamente para restaurar el orden. Cornelio testificó con voz temblorosa, relatando su descubrimiento y el terror que sintió. «Yo confiaba en él», dijo el muchacho llorando. «Me dio trabajo, me dio un hogar. ¿Cómo puede alguien ser tan malvado?» El abogado defensor, asignado de oficio, pues nadie quería representar a Ramiro, intentó argumentar demencia. «Mi cliente claramente sufre de una enfermedad mental», alegó. «No puede ser considerado responsable de sus actos». Pero los psiquiatras que examinaron a Ramiro dictaminaron que estaba completamente cuerdo. Sabía la diferencia entre el bien y el mal. Había planeado cuidadosamente sus crímenes, eligiendo víctimas que no serían fácilmente extrañadas. Había ocultado las evidencias con astucia. Sus acciones eran las de un depredador calculador, no las de un loco. Las familias de las víctimas asistieron a cada sesión del juicio. Doña Refugio, la madre de Matilde, había envejecido años en meses. Su rostro, antes lleno de vida, era ahora una máscara de dolor. Carmen Mendoza, viuda de Joaquín, llevaba luto riguroso y un rosario siempre entre las manos. Federico Flores miraba a Ramiro con un odio puro, sin pestañear, como queriendo quemar al asesino con la intensidad de su mirada. El pueblo de Rosario nunca se recuperó del todo. La carnicería fue demolida por orden del ayuntamiento. El terreno quedó vacío durante décadas, pues nadie quería construir sobre ese lugar maldito. Las mujeres que habían comprado carne allí vivieron con la horrible duda de si habían alimentado a sus familias con restos humanos. Muchas enfermaron de los nervios. Algunas nunca volvieron a comer carne. El padre Anselmo organizó misas especiales para las víctimas, intentando traer algo de paz a la comunidad destrozada. Debemos perdonar. Predicaba desde el púlpito, aunque nos cueste la vida hacerlo. El rencor solo envenenará nuestras almas. Pero sus palabras sonaban huecas ante la magnitud del horror que habían vivido. El veredicto llegó después de 2 semanas de juicio. Culpable de 7 cargos de asesinato premeditado. La sentencia: muerte por fusilamiento. Ramiro la escuchó sin inmutarse, como si estuvieran hablando del clima. No mostró arrepentimiento, no pidió perdón. Simplemente miró al juez y asintió, como aceptando algo que siempre supo que llegaría. La ejecución se llevó a cabo el 15 de diciembre de 1913, al amanecer, en el patio de la prisión de Culiacán. Ramiro rechazó los servicios de un sacerdote. Caminó hacia el paredón con paso firme, sin temblar. Le vendaron los ojos y lo ataron al poste. El pelotón de fusilamiento estaba compuesto por 6 soldados, todos voluntarios que habían pedido el honor de ejecutar al monstruo. ¿Últimas palabras?, preguntó el capitán encargado. Ramiro sonrió bajo la venda. «Todos somos carne», dijo simplemente. «Al final, todos somos lo mismo». Fueron sus últimas palabras. El capitán dio la orden. 6 disparos resonaron en el patio silencioso. El cuerpo de Ramiro Salazar se desplomó contra el poste, finalmente inmóvil. No hubo funeral. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, sin cruz ni nombre. Las autoridades consideraron que no merecía ni siquiera ese último respeto. Los periodistas que cubrieron la ejecución escribieron que la justicia había sido servida,
que el monstruo había pagado por sus crímenes, pero para las familias de las víctimas ninguna justicia sería suficiente. Cornelio, traumatizado por la experiencia, dejó Rosario poco después del juicio. El padre Anselmo lo ayudó a conseguir trabajo en una hacienda en Durango, lejos de los recuerdos. El muchacho intentó reconstruir su vida, pero las pesadillas lo perseguían. Durante años soñó con el sótano, con los huesos, con la mirada fría de Ramiro cuando se dio cuenta de que había sido descubierto. Federico Flores dedicó el resto de su vida a honrar la memoria de su hermano. Colocó una placa conmemorativa en la plaza principal de Rosario, con los nombres de las 7 víctimas conocidas. Cada año, en el aniversario de las muertes, organizaba una misa. «Para que nunca olvidemos», decía, «para que esto no vuelva a pasar». Carmen Mendoza se mudó con su familia a otro pueblo. No podía soportar seguir viviendo en Rosario, donde cada esquina le recordaba a Joaquín. Se llevó consigo solo unas pocas pertenencias y el dolor que la acompañaría hasta su muerte. Años después, contó a sus nietos sobre lo sucedido, no para asustarlos, sino para enseñarles que el mal puede esconderse detrás de una cara amable, de manos que parecen honestas. Doña Refugio, la madre de Matilde, se apagó lentamente como una vela. Dejó de comer, de hablar, de salir a la calle. Murió 6 meses después del juicio, de puro dolor, según dijo el médico, pero todos sabían que había muerto de un corazón roto. La enterraron junto a los restos de Matilde, en una tumba doble bajo un sauce llorón en el cementerio del pueblo. Los años pasaron y el caso de Ramiro Salazar se convirtió en leyenda, en historia de terror que se contaba en las noches. Los niños de Rosario crecieron escuchando sobre el carnicero asesino, sobre cómo había engañado a todo un pueblo. La historia se transmitió de generación en generación, cada vez con más detalles escalofriantes, algunos reales, otros inventados por la imaginación popular. En 1920, un investigador de criminología de la Ciudad de México viajó a Rosario para estudiar el caso. Entrevistó a sobrevivientes, revisó documentos del juicio, tomó fotografías del terreno donde había estado la carnicería. Escribió un ensayo titulado La psicología del depredador urbano, usando a Ramiro como caso de estudio. El ensayo se volvió referencia obligada en las nacientes ciencias forenses mexicanas. El investigador, cuyo nombre era Ezequiel Monroy, señaló varios aspectos del caso que le parecían particularmente perturbadores. Primero, la capacidad de Ramiro para mantener una doble vida durante años. Era respetado, querido incluso, mientras cometía atrocidades inimaginables. Segundo, la falta total de empatía que mostró durante el juicio. No era rabia, no era locura, era una frialdad absoluta, como si las vidas humanas no tuvieran más valor que las de los animales que descuartizaba diariamente. Monroy también documentó el impacto psicológico en la comunidad. Rosario nunca volvió a ser el pueblo tranquilo que había sido. La desconfianza se instaló entre los vecinos. Las madres vigilaban a sus hijos con paranoia. Los comerciantes vieron caer sus ventas porque la gente prefería ir a pueblos vecinos antes que quedarse en el pueblo del carnicero. Tardaron décadas en recuperarse económica y emocionalmente. En 1950, un periodista de Mazatlán escribió un artículo retrospectivo sobre el caso, coincidiendo con el aniversario de la captura. Encontró a algunos sobrevivientes todavía vivos. Cornelio, ya un hombre de mediana edad, accedió a hablar después de mucha insistencia. «No pasa un día sin que lo recuerde», confesó. «He intentado perdonar, como dice la Iglesia, pero no puedo. Lo que vi en ese sótano me cambió para siempre». El periodista también localizó a una hija de Federico Flores, quien compartió los diarios que su padre había mantenido durante años después del juicio. En ellos, Federico describía sus pesadillas recurrentes,
su lucha constante contra el deseo de venganza, su búsqueda desesperada de algún sentido en la tragedia. ¿Por qué Esteban?, escribió en una entrada. ¿Por qué mi hermano, que nunca le hizo mal a nadie? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? Las preguntas de Federico eran las mismas que atormentaban a todos los afectados. No había respuestas satisfactorias. El mal, puro y simple, había tocado a Rosario. Y como todo mal verdadero, no tenía explicación lógica, no seguía reglas que pudieran entenderse. Simplemente existía, destructivo y caótico. En la década de 1960, el terreno donde había estado la carnicería fue finalmente vendido. Un empresario de Culiacán, ajeno a la historia, planeaba construir una farmacia, pero los trabajadores se negaron a excavar. Corrían rumores de que el lugar estaba embrujado, de que por las noches se escuchaban gritos. El proyecto fue abandonado. El terreno quedó nuevamente vacío, cubierto de maleza, un recordatorio silencioso de lo que había sucedido allí. Los habitantes más viejos de Rosario contaban que a veces, en las noches sin luna, se podía ver una luz tenue en el lugar donde había estado el sótano. Decían que eran las almas de las víctimas, todavía buscando paz. Otros aseguraban haber escuchado el sonido de un hacha cortando, el mismo ritmo constante que había precedido a tantas muertes. Eran leyendas, probablemente, pero en un pueblo marcado por tal horror, la línea entre realidad y pesadilla se había vuelto delgada. El padre Anselmo, antes de morir en 1925, bendijo el terreno múltiples veces. Que las almas encuentren descanso, rezaba, que el mal que habitó aquí sea expulsado para siempre. Pero incluso él admitió, en privado, que dudaba de la eficacia de sus oraciones. Algunos lugares, decía, quedan manchados de forma permanente. Algunos pecados son tan grandes que la tierra misma los absorbe y los guarda. La historia de Ramiro Salazar se convirtió en advertencia moral. Los padres la usaban para enseñar a sus hijos sobre la importancia de la vigilancia, de no confiar ciegamente, de prestar atención a las señales que otros ignoran. Si Cornelio no hubiera sido valiente, decían, ¿cuántas más personas habrían muerto? El muchacho huérfano, despreciado por no tener apellido importante, se había convertido en héroe por su coraje. En 1980, un cineasta independiente intentó hacer una película sobre el caso. Viajó a Rosario buscando locaciones y testimonios, pero los habitantes del pueblo se negaron a cooperar. «Déjennos en paz», le dijeron. «Ya hemos sufrido suficiente. No queremos revivir eso». El director respetó su deseo. La película nunca se hizo. Hoy, más de un siglo después, Rosario es un pueblo moderno, conectado al mundo por Internet y carreteras. Las nuevas generaciones conocen la historia solo vagamente, como algo que pasó hace mucho tiempo. Pero los viejos, los que escucharon el relato de boca de quienes lo vivieron, todavía sienten un escalofrío cuando pasan por donde estaba la carnicería. La placa conmemorativa que colocó Federico Flores sigue en la plaza, aunque desgastada por el tiempo. Los nombres grabados en bronce se han vuelto difíciles de leer. Joaquín Mendoza, Esteban Flores, Matilde Cruz y los otros 4 cuyas identidades fueron confirmadas. Debajo, una inscripción simple, para que nunca olvidemos, para que nunca vuelva a suceder. Pero la verdad más oscura, la que pocos se atreven a admitir, es que podría volver a suceder. El mal no murió con Ramiro Salazar. El mal es parte de la condición humana, latente, esperando las circunstancias adecuadas para manifestarse. Lo que pasó en Rosario en 1913 fue horrible. Sí, pero no fue único. No fue el primer caso de su tipo en México, ni sería el último. Los criminólogos que estudiaron el caso señalaron factores que permitieron que Ramiro operara durante tanto tiempo. La falta de comunicación entre pueblos,
la ausencia de un sistema policial eficiente, la tendencia a confiar en apariencias y reputaciones sin cuestionarlas. Pero más allá de los fallos sistemáticos estaba algo más profundo, la negativa a ver el mal cuando se presenta disfrazado de normalidad. Ramiro no era un monstruo visible, no era un loco que gritaba incoherencias en las calles. Era un hombre común, trabajador, que saludaba cordialmente y asistía a misa los domingos. Esa era quizás la lección más aterradora, que el mal puede tener cara humana, puede estrechar tu mano, puede venderte tu comida diaria, y mientras mantenga la máscara, mientras la sociedad prefiera la comodidad de la ignorancia sobre la incomodidad de la verdad, puede actuar sin obstáculos. Los psiquiatras que lo examinaron nunca lograron entender completamente qué impulsaba a Ramiro. Él mismo no pudo o no quiso explicarlo. Sentía curiosidad, dijo una vez durante el juicio. Quería saber qué se siente. El fiscal le preguntó qué se sentía. Ramiro sonrió. Nada, respondió. Absolutamente nada. Esa ausencia de sentimiento, esa capacidad para apagar la empatía como quien apaga una lámpara, definía a Ramiro. No sentía placer con sus crímenes, no sentía culpa. Simplemente los cometía, con la misma indiferencia con que se realiza cualquier tarea rutinaria. Era, en el sentido más puro de la palabra, un psicópata. Y eso lo hacía infinitamente más peligroso que cualquier asesino pasional. El legado de sus crímenes se extendió más allá de Rosario. En Sinaloa, en todo México, el caso se volvió ejemplo en las academias de policía. Se estudiaba en las escuelas de derecho, se mencionaba en conferencias de salud mental. El carnicero de Rosario se convirtió en sinónimo de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Pero para las familias de las víctimas no era un caso de estudio. Era su realidad diaria, el dolor que llevaban en cada despertar. Carmen Mendoza murió sin haber superado la pérdida de Joaquín. Los hijos de Esteban Flores crecieron sin padre, marcados por la vergüenza de cómo murió. La familia de Matilde se desintegró, incapaz de soportar el peso del horror. Y Cornelio, el joven que descubrió la verdad, vivió hasta 1995. Murió en Durango, lejos del pueblo que lo vio crecer. En su funeral, uno de sus nietos encontró entre sus pertenencias un pedazo de tela azul con flores bordadas, guardado en una caja de madera. Cornelio lo había conservado durante más de 80 años, un recordatorio perpetuo del día que cambió su vida. La tela estaba desteñida, frágil, casi deshecha por el tiempo, pero seguía siendo reconocible. El nieto, intrigado, preguntó a los viejos del pueblo sobre su significado. Así fue como la historia llegó a una nueva generación, contada una vez más, recordada una vez más, porque esa es quizás la única victoria contra el mal: recordar, no olvidar, mantener viva la memoria de las víctimas, de su humanidad, de su derecho a haber vivido. Joaquín Mendoza no era solo una víctima. Era un padre, un esposo, un hombre que amaba el tabaco y las tardes tranquilas. Esteban Flores era un comerciante honesto con sueños de expansión. Matilde Cruz era una joven con toda una vida por delante. El mal intentó reducirlos a nada, a carne sin nombre en los sacos de un sótano, pero la memoria se resistió. Los recordó, los lloró, los honró, y al hacerlo los mantuvo humanos. Los mantuvo vivos en el único sentido que importa después de la muerte. La historia del carnicero de Rosario es historia de horror, sí, pero también es historia de resistencia, de una comunidad que se negó a ser destruida por completo. Sufrieron, cambiaron, nunca fueron los mismos, pero sobrevivieron, y al sobrevivir, al contar su historia, aseguraron que las víctimas no murieran en vano. Hoy, si visitas Rosario, encontrarás un pueblo como cualquier otro en Sinaloa. Calles pavimentadas, tiendas modernas, gente amable.
Pero si preguntas a los viejos, si miras con atención, verás las sombras que el tiempo no ha borrado. Verás el terreno vacío donde nadie construye. Verás la placa en la plaza con nombres casi ilegibles. Verás en los ojos de quienes recuerdan el reflejo de un horror que nunca termina de irse del todo, porque algunas historias no se cuentan solo para asustar, se cuentan para enseñar, para advertir, para honrar. La historia de Ramiro Salazar y sus víctimas es una de esas, una historia que Rosario lleva como cicatriz, visible solo para quienes saben dónde mirar. Y mientras haya alguien que la recuerde, mientras haya alguien que pronuncie los nombres de Joaquín, Esteban, Matilde y los demás, el mal no habrá triunfado completamente. Porque ser recordado es la forma más pura de inmortalidad, y ser olvidado es la muerte verdadera, la única que no tiene redención. En las noches de diciembre, cuando el viento sopla frío sobre Rosario, algunos dicen que todavía se pueden escuchar susurros en la plaza. Son las voces de quienes se fueron demasiado pronto, de quienes merecían más vida, más tiempo, más oportunidades. Reclaman justicia, reclaman memoria, reclaman que su sacrificio no sea en vano. Y el pueblo escucha, porque en Rosario, después de todo lo que vivieron, aprendieron que ignorar las voces de los muertos es invitar al mal a regresar. Aprendieron que la vigilancia debe ser constante, que la compasión no debe confundirse con ingenuidad, que el bien debe luchar activamente o el mal prevalecerá. Esta es la historia del carnicero que ocultó restos humanos entre cortes comunes en Rosario, 1913. Una historia real, documentada, verificada. No es leyenda, no es ficción, sucedió. Y sucedió porque una comunidad bajó la guardia, porque prefirió la comodidad de confiar a la incomodidad de dudar, porque el mal es paciente y astuto y nunca duerme. Que esta historia sirva de recordatorio, que honre a las víctimas, que enseñe a las nuevas generaciones y que nunca, nunca sea olvidada.